Está con nosotros Pablo Olivares, profesor de Economía y Finanzas y ex secretario de Finanzas de la provincia de Santa Fe, que seguramente nos va a ayudar a tener un poco más de profundidad en esto. Pablo, ¿cómo vas? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es tu postura respecto de esto que estábamos diciendo, Pablo? Bueno, respecto de este último punto del Fondo de Autarquía AFIP, es un elemento que está bien aclarar lo que es. Desde el punto de vista técnico es un tema diferente del cobro de la deuda, pero negociado en el mismo momento que se acuerda el cobro de la deuda, comunicado en el mismo momento que se cobra la deuda, debe entenderse que hubo un consenso ampliado donde se incluyó en el mismo mesa de negociación el cobro de la deuda y el ingreso de Santa Fe a pagar el Fondo de Autarquía AFIP. Por lo tanto, puede plantearse que son dos cosas distintas, pero que en el fondo integran una misma negociación, un mismo consenso ampliado. Este Fondo de Autarquía AFIP es un concepto que la provincia de Santa Fe, inclusive de los famosos fallos que salen el 24 de noviembre del 2015, el más conocido fue el de la detracción del 15% para financiar ANSES, pero el otro tenía que ver justamente con esto, con que se le detraía a Santa Fe el 1,9% de la coparticipación federal para el financiamiento de la AFIP. Santa Fe cuestionó en el sentido de que nunca había aceptado mediante la adhesión legislativa respectiva y la Corte le dio la razón. Y a partir de ese momento ordenó a la Nación a no detraer, a dejar de detraer esto. Con lo cual, este compromiso que debe pasar por la legislatura provincial de detracción del Fondo de Autarquía AFIP, lo que hace es aceptar lo que en algún momento la Corte nos dio la posibilidad de no tener que pagarlo. Que después, yendo a la cuestión de fondo en por qué Santa Fe debe pagar el presupuesto de la AFIP, es otra cuestión aparte, pero digamos, hay muchos argumentos para de alguna manera interpelarnos de si un organismo de tipo nacional tiene que contribuir la provincia en hacerlo. También puede decirse del otro lado que las provincias también se benefician del trabajo que hace la AFIP, pero lo cierto es que si Santa Fe hoy no está obligada a hacerlo, ¿para qué, digamos, aceptar en el mismo momento el cobro de la deuda, acceder sin nada a cambio y después ponerle números? La detracción de ese recurso para la AFIP, estamos hablando de 8.000 millones de pesos al año, no es un monto menor, de los cuales unos 1.080 millones los ponen los municipios porque de alguna forma son recursos que se le van a restar a la masa coparticipable que recibe la provincia, de la cual una parte le va a corresponder a los municipios. Con lo cual estamos hablando de unos 8.000 millones de pesos anuales, y vos decís, bueno, en los términos que estamos hoy con la inflación que corre en el país, es decir, es mucho o es poco, para poner en referencia toda la Administración Provincial de Impuestos, que es el organismo completo que tiene a cargo toda la recaudación de tributos provinciales, tiene un presupuesto anual de 3.800 millones de pesos. Casi 3 veces ese presupuesto. 2 veces ese presupuesto, con lo cual, es decir, si el fundamento, arrancando por un orden lógico, ¿estamos obligados a pagar? No estamos obligados a pagar. ¿Es conveniente acceder al pago por los beneficios que nos puede implicar? Claramente, por esa magnitud de dinero, el hecho de tener información, concretamente qué es lo que AFIP, y no es que intercambia, AFIP ha puesto una actitud bastante distorsiva en esto, porque lo que compartía históricamente, porque brindarle el servicio de autenticación mediante clave fiscal a los contribuyentes de API, a los contribuyentes de ASALA u otros trámites provinciales, a AFIP no le cuesta, porque es un servicio que ya tiene online. Cada adherido es un costo marginal cero. Y compartir la información para que API pueda fiscalizar de mejor manera con datos de ingresos, de patrimonio de ciertos contribuyentes, a la AFIP no le cuesta, porque es información que ella dispone. Entonces, decir, no te lo puedo dar porque vos no pagás, es un criterio que no está basado en que AFIP protege su presupuesto. Simplemente no comparte algo que hoy no le cuesta compartir. Entonces, es una actitud bastante extorsiva. Entonces, primero desde ese punto de vista, y aún así, si uno aceptara esa lógica, bueno, decime qué tenés para darme y te pago, la relación del costo no tiene lógica. Una lógica de 8.000 millones de pesos por tener un servicio de autenticación de clave fiscal, estar en la plataforma Osiris, que son dos cosas que la provincia, desarrollándolo por medios propios, lo puede poner en línea y prestarlo, como hizo Cava en su momento. El servicio de clave fiscal, en un momento Cava utiliza clave fiscal directamente de Cava y no depende del servicio de autenticación de clave fiscal AFIP, porque ya tuvo un episodio con la época de Echegaray que le cortaron el servicio de AFIP. Con lo cual,
entramos en la lógica de decir, ¿es razonable ese valor para esos servicios? No es razonable tampoco. Y después me voy a otra cuestión, a la cuestión de fondo. Es como si este razonamiento, convalidar este razonamiento es al mismo tiempo venir a la órbita provincial y decirle ahora más a los municipios se le debería descontar de la coparticipación de patente inmobiliario e ingresos brutos un 1,9% por el trabajo que API hace por recaudar los impuestos que coparticipa. Creo que eso planteado en la discusión provincial no dudaría ni media hora, porque los intendentes sabemos la reacción que tendrían. Con lo cual, este compromiso que se ha asumido en el marco de una negociación de cobro de una deuda, creo que ha sido una intención de conceder algo que no era la oportunidad y al mismo tiempo es exagerado en términos de magnitud de lo que se está planteando. Dos cositas, Pablo. La primera, es raro que una ley permita a las provincias adherirse o no en materia tributaria cuando se supone que el régimen va a ser solidario, coparticipable. Y segundo, ¿por qué, ya que existe, ya que está así formulada la ley, ¿por qué hay provincias que ven conveniente entonces adherir a la autarquía AFIP? Porque lo del Fondo de Autarquía AFIP se debe entender más que por la racionalidad de conveniencia de adherir o no, por una lógica casuística. Este Fondo de Autarquía AFIP surge cuando se crea la actual Administración Federal de Ingresos Públicos y se, digamos, subsumen dentro de la misma la vieja DGI-DGA, Dirección General Impositiva, Dirección General de Aduana, y se crea el nuevo organismo moderno AFIP. Cuando se crea, se establece que el AFIP se va a financiar con el 1,9% de los recursos que recaude. Es decir, si de lo que recauda la AFIP, antes de pasar a coparticipar, se queda con el 1,9% para su propio funcionamiento, está tocando plata de las provincias. Eso se empezó a hacer, si se permite la palabra, para ser claro, digamos, de prepo. Lo empezó a hacer de prepo sin autorización de las provincias. Santa Fe y San Luis fueron las que lo empezaron a cuestionar, diciendo, yo no di la autorización, por favor, no me descuenten más. Las otras provincias... ¿Córdoba no en su momento? No. Córdoba, cuando va a salir la sentencia, ahí se suma Córdoba, con la cual las tres beneficiadas fueron San Luis, Santa Fe y Córdoba. Entonces, a partir de ese momento, cuando le sale el fallo favorable a las que se animaron a plantearlo, las demás provincias dijeron, bueno, yo ahora voy a hacer el mismo camino porque ya hay jurisprudencia. En ese momento el gobierno de Mauricio Macri se sienta y les dice, bueno, para que vos me vuelvas a aceptar lo de AFIP, para tu aceptación voluntaria te doy determinados bonos, te doy, sin que me haga juicio, el 15% del ANSES y otra serie de concesiones. Con lo cual... Es que estaba obligada también la Nación a hacer cesar la detracción del 15%. Pero firmaron las provincias en ese momento la continuidad de la detracción de hecho que se venía haciendo a cambio de otra cuestión que les resultó conveniente. Sí. San Luis... Plan de vivienda o plan... San Luis también firmó porque San Luis espera distinto, que tenía otro elemento para negociar que Santa Fe la deuda. San Luis, cuando ve que el fallo puede llegar a ser favorable, ¿qué hace? Deja de pagarle al ANSES, porque no tiene caja propia como Santa Fe, deja de transferirle a la Nación las contribuciones patronales. Con lo cual, se sienta a negociar como las discusiones bilaterales. También San Luis tenía una deuda con el Estado Nacional generada ex profeso. Entonces, ¿qué canjea? Firma para pagar el Fondo de Autarquía AFIP, pero al mismo tiempo, haceme una promo. Claro. Por pagar la deuda que yo tengo con el Estado Nacional. Entonces consigo algo a cambio. La cuestión acá es que Santa Fe está adhiriendo, se plantea adherir, sin ninguna lógica que lo sustente y que implique el desembolsar 8.000 millones de pesos anuales, que de alguna manera también se tomó una decisión en nombre de los municipios, salvo que la decisión final del gobierno sea que todo el costo lo absorba directamente la provincia y no le impacte a los municipios porque se haga cargo directamente el Tesoro provincial. 8.000 millones de aquí... A perpetuidad. A perpetuidad, 8.000 millones con la recaudación de hoy, porque es el 1,9% de la recaudación del año, con lo cual se entiende que por inflación y crecimiento de actividad, año a año seguirá creciendo. Eso, anunció Walter Agosto con Perotti, con el gobernador, que va a tener un tratamiento legislativo. Lo que estamos conversando. Está claro que como se presentó, como vos lo decías, es también una expresión media de barrio. Todo se presentó como un toma y daca, te doy, y me das y te doy. Y el acuerdo por la deuda que la Corte el fallo de la Corte, ¿no debería también pasar por la legislatura? Eso es toda una discusión
acá hay una interpretación que ha planteado el fiscal de Estado, que se está en un proceso de ejecución de sentencia, pero el proceso de ejecución de sentencia es cobrar una deuda en una deuda que es el cumplimiento de toda deuda es en prestaciones dinerarias. En su momento la Corte instó a las partes a negociar el cuánto y el cómo. Con el cuánto no hubo acuerdo, con lo cual volvieron a la Corte y la Corte dice, bueno, se actualiza por este índice, por la tasa pasiva del Banco Central, y con lo cual queda definido, impuesto por la Corte, el cuánto. El cómo nunca la Corte le impuso a Santa Fe cómo debía cobrar esa deuda. Es decir, no hay una imposición acreedor y deudor de que la deuda se debe saldar de una determinada manera. Claro. Con lo cual el cómo se salda esa deuda quedó en la mutua acuerdo de partes, que es más allá que desarrollarse ese acuerdo en un proceso de ejecución de sentencia, es un acuerdo entre dos provincias. Cuando uno va a la Constitución provincial, los acuerdos entre la Nación y la provincia son competencia de la legislatura. Con lo cual, creo que se inserta otro ruido en un proceso que, bueno, ahora entró en la Corte, hay que ver cuando lo homologue, creo que quedará saldada esa discusión si hay homologación de la Corte Suprema, pero más allá de la discusión constitucional, la discusión es hacerse cargo de una manera en cómo se cobra, que no es rotundamente exitosa, hacerse cargo políticamente, digamos, sin consensuar con otras fuerzas que en definitiva, se quiere o no, los futuros 30 años de la provincia se van a compartir entre distintas fuerzas políticas. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo y seguramente en algún momento te vamos a volver a convocar para seguir analizando esta situación. Muchísimas gracias, a disposición.